Enoc estuvo tan próximo a la divinidad que en vez de experimentar la muerte, fue elevado directamente al cielo. Es conocido como el hombre que no conoció la muerte, un enigma bíblico que ha trascendido generaciones y sigue inspirándonos. En los albores de la humanidad, la tierra era aún joven y vibrante, habitada por las primeras generaciones de hombres, quienes se encontraban más cercanos a Dios que cualquier otra posteriormente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad se distanció paulatinamente de la esencia de sus creadores. Los descendientes de Adán y Eva se extendieron por todo el mundo, multiplicándose y construyendo sus vidas, mientras la corrupción y la violencia empezaban a asomar en tiempos marcados por una creciente oscuridad. Fue precisamente en esa época, en la que se entrelazaban el esplendor de la creación y la decadencia humana, cuando nació Enoc, perteneciente al linaje de Set, el tercer hijo de Adán. Enoc llevaba en su sangre la herencia de aquellos que una vez caminaron en el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, no solo heredó el legado de la caída, sino también la chispa de una vida centrada en Dios. Desde pequeño, sus ojos irradiaban una curiosidad única, como si buscara respuestas a interrogantes que otros ni siquiera se atrevieran a formular. Con el transcurso de los años, la reputación de Enoc creció, pues parecía portar aquello que otros hombres habían olvidado, la búsqueda de la esencia divina que en otro tiempo habitó el corazón de su linaje. Su camino enigmático y el anhelo de algo superior presagiaban un viaje aún por comenzar. Mientras el mundo seguía su senda sombría, Enoc avanzaba hacia un destino que superaba la imaginación, impulsado por una fuerza indefinible que lo llamaba a lo extraordinario. Con el tiempo, Enoc se hizo notable entre sus contemporáneos. Aunque era un hombre común, enfrentaba desafíos y preocupaciones cotidianas, pero había en su porte, su mirada atenta y su actitud serena algo que despertaba la curiosidad. Mientras muchos se conformaban con las distracciones de la vida diaria, Enoch vivía como si perteneciera a otra dimensión, percibiendo el mundo en niveles ocultos para la mayoría. Para él, la hermosura de la naturaleza y el misterio del cielo trascendían el paisaje, actuando como señales de una presencia superior, y todo lo que lo rodeaba evocaba la presencia de Dios. A pesar de su apariencia ordinaria, Enoc albergaba una sed insaciable de lo eterno, una aspiración pura y enigmática que ardía en su interior. Intuía, en lo más profundo, que el mundo poseía un propósito que iba más allá de lo visible, y que un creador regía todo, esperando ser descubierto. En el silencio de las noches estrelladas o bajo la sombra de los árboles al caer la tarde, Enoc se sumía en la meditación en busca de respuestas, sintiendo que era conducido hacia una comunión que los demás no lograban comprender. Mientras sus semejantes lo veían como un excéntrico, ignoraban que, en cada paso, era guiado por una fuerza que empezaba a llenar su alma y a definir su destino. Se hizo presente un llamado sutil pero profundo, que gradualmente se volvió imposible de ignorar. En una de aquellas noches en calma, algo distinto ocurrió. Mientras Enoc se entregaba a sus pensamientos y oraciones, percibió una presencia tan intensa que parecía como si el mismo aire a su alrededor latiera. Sintió una voz, no a través del oído, sino directamente en su corazón, semejante a un susurro que llenaba toda su alma. Fue un llamado inconfundible. Algo lo atraía, despertándole la certeza de que Dios lo buscaba y deseaba una cercanía mayor. Nunca antes Enoc había experimentado algo similar. Era como si todo su ser se viera impulsado por un propósito o misión que aún le resultaba enigmática. Desde ese instante, la vida de Enoc tomó un rumbo totalmente distinto. Comprendió que ya no podía continuar viviendo como antes, absorbido por las trivialidades del mundo. Aquella voz suave pero decidida lo invitó a transitar un sendero superior, un viaje de entrega total. No fue sencillo, ya que sabía que ese camino lo separaría de la vida ordinaria de la mayoría, pero su determinación era firme. Sintió que este viaje superaba sus propios límites y era mucho más grande que todo lo que había conocido hasta ese momento. Así, en silencio comenzó a recorrer esa senda, con la intención de vivir cada día en la inminente presencia de Dios. Con cada paso, Enoc se acercaba un poco más a descifrar el misterio de aquel llamado. Aunque quienes lo rodeaban tal vez no comprendieran su transformación, él estaba convencido de encontrarse en el lugar exacto donde debía estar. La sensación de que algo grandioso aguardaba, como una chispa permanente en su alma,
lo impulsaba constantemente. Enoc avanzó con atención y disposición, sin imaginar que ese camino lo llevaría a vivir experiencias y revelaciones que ningún otro hombre llegaría a experimentar. A partir de entonces, Enoc se transformó en un hombre diferente. Su relación con Dios trascendía la mera creencia o las palabras, era una conexión que guiaba cada una de sus decisiones y cada paso que daba. Mientras otros se afanaban en perseguir conquistas, riquezas y placeres, él se mantenía fiel a su propio camino, que podía parecer solitario a los ojos de los demás. Caminar junto a Dios se convirtió en su mayor logro, pues la vida que otros buscaban en la tierra la encontró él en la comunión con el Creador. Aunque no fue un camino exento de dificultades, Enoc no albergó dudas. Hubo días en que sintió que avanzaba contracorriente, en los que las pruebas de la vida diaria pusieron a prueba su fe, pero nada pudo tambalear su convicción. Cada vez que la incertidumbre amenazaba con asomar, la presencia de Dios se hacía notar de forma sutil y poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de paz. Así, entre desafíos y actos de fe, Enoc se convirtió en un vivo ejemplo de entrega y amor hacia el Creador. Consciente de que su viaje era único, esa certeza lo llenaba de determinación. En tiempos de creciente violencia y caos, él se erigía como un auténtico oasis de serenidad. Dondequiera que iba dejaba tras de sí una marca imborrable, semejante a un rayo de luz que atraviesa la penumbra. Las personas lo observaban, algunos se llenaban de admiración, mientras que otros albergaban desconfianza, pero nadie podía pasar por alto su presencia. Enoc no ansiaba la aprobación ni los honores, su único deseo era vivir en perfecta sintonía con Dios. Día tras día, esa comunión se profundizaba, elevándolo más allá de lo meramente terrenal. Sin apenas notarlo, su existencia se transformaba en algo extraordinario, incomprensible para quienes lo rodeaban. Caminaba hacia lo intangible, sin saber que ese sendero lo llevaría a un destino que alteraría el curso de su historia para siempre. Con cada paso, la conexión de Enoc con Dios se intensificaba, sumergiéndolo en un océano de paz y sabiduría. No se limitaba a orar, sino que mantenía un diálogo directo con el Creador, sintiéndolo en cada detalle, en las maravillas cotidianas, en el murmullo de los árboles y en el brillo de las estrellas que iluminaban el cielo nocturno. El mundo dejó de ser solo un espacio físico para él y se convirtió en un reflejo de la presencia divina. Esta cercanía le permitió ver más allá de lo visible, colmándose de una sabiduría que parecía no pertenecer a este mundo, como si Dios le revelara secretos ocultos y verdades profundas acerca del bien y del mal, sobre la creación y los misterios celestiales. Sin embargo, a pesar de las magníficas visiones y revelaciones, Enoc se mantuvo humilde, viviendo con una sencillez que contrastaba con la magnitud de sus experiencias. No empleó ese conocimiento para engrandecerse, sino para afianzar su devoción y obediencia. Aquellos que lo rodeaban notaban en él algo fuera de lo común, sin llegar a comprender qué lo hacía tan especial. A Enoc no le importaban las opiniones ajenas, siguió su camino guiado por el llamado que sentía en lo más profundo. Mientras el mundo se desmoronaba en el caos, él habitaba una realidad paralela, en perfecta armonía, impulsado por la invisible mano de Dios. Era como si su alma vibrara en una frecuencia única, una melodía divina que lo envolvía y lo transformaba. Consciente de que su vida estaba destinada a algo excepcional, Enoc se entregaba cada día con mayor fervor, sintiendo la presencia de Dios de forma casi palpable. Este lazo sagrado lo encaminó hacia un destino inimaginable, repleto de misterios que se iban desvelando poco a poco. Con el paso del tiempo, la existencia de Enoc trascendió el enigma para convertirse en un vivo testimonio de la presencia de Dios entre los hombres. Su forma de vivir hablaba por sí sola, revelando la bondad y fidelidad del Creador sin necesidad de palabras. Aquellos que se encontraban a su alrededor experimentaban una paz tan profunda, que los invitaba a detenerse y reflexionar sobre la verdadera esencia de la vida. Para muchos, su presencia era fuente de inspiración y prueba de que era posible vivir íntegramente en medio de la corrupción, mientras que otros lo miraban con recelo, cuestionándose cómo podía mantener tanta serenidad en un mundo en ruinas. Sin embargo, a Enoc no le importaban los juicios de los demás, su única prioridad era acercarse cada vez más a Dios. Sin percatarse, su vida se transformó en un faro para aquellos que aún buscaban la senda correcta,
como un destello que rompe la oscuridad. Incluso quienes no comprendían o aceptaban su fe terminaban siendo tocados por ella. La presencia de Enoc parecía manifestar, sin necesidad de palabras, una verdad innegable. No se aislaba, pero tampoco se mezclaba como los demás. Su fe inquebrantable lo erigía en un puente entre lo humano y lo divino, y con cada día esa conexión se fortalecía, iluminando todo a su alrededor con una intensidad imposible de pasar por alto. Con el transcurrir del tiempo, Enoc continuó su camino junto a Dios, firme en su convicción, sabiendo que cada paso respondía a un propósito mayor, que trascendía la comprensión humana. Aunque no podía prever lo que le deparaba el futuro, sentía la cercanía de algo grandioso, un destino que solo Dios podía revelar. Con la mirada siempre en lo alto, no se percató de que su existencia estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido. En medio de sus reflexiones, un día Enoc empezó a experimentar una sensación distinta en su corazón, como si se le abriera una visión profunda que le ofrecía un anticipo de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios, comenzó a vislumbrar imágenes de un futuro distante, repleto de misterios y advertencias, como si el propio Creador le mostrara el rumbo que tomaba la humanidad. Así, Enoc pudo percibir un inminente juicio divino, un tiempo en el que la justicia de Dios se haría evidente sobre la tierra. Estas visiones resultaron ser difíciles de soportar, ya que traían consigo un peso y una responsabilidad que nunca antes había sentido. Observó cómo los hombres se entregaban cada vez más a la maldad, con el orgullo llenando sus corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de tales revelaciones, Dios le aseguró que el mal no quedaría impune para siempre. Llegaría el día en que el Creador juzgaría la tierra, instaurando justicia y equilibrio. Movido por la fuerza de estas revelaciones, Enoc sintió la necesidad de compartir lo que había visto y advertir a quienes le rodeaban, aunque muchos se burlaran o lo ignoraran. Sus palabras, firmes y llenas de autoridad, retumbaban como un trueno en un cielo despejado, proclamando el juicio venidero y la urgencia de volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Mientras algunos respondían con indiferencia, otros escuchaban con el corazón conmovido, reconociendo en sus mensajes una verdad profunda y esencial. Enoc comprendía que su misión no era convencer a todos, sino sembrar una semilla, un recordatorio constante de que Dios observa y actúa. Al compartir estas verdades, su camino junto al Creador se hacía aún más íntimo, y con cada revelación sentía que un nuevo tramo de su viaje se abría en el horizonte, aguardando el momento justo para manifestarse. Durante este recorrido de intensa comunión con Dios, Enoc también vivió la experiencia de la paternidad. Cuando nació Matusalén, su corazón se colmó de renovada alegría y responsabilidad. Al acunar a su hijo, sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Con el tiempo, Matusalén llegaría a ser el hombre de mayor longevidad en la historia, portando la herencia de un linaje marcado por el profundo deseo de seguir la voluntad de Dios. Con su silenciosa sabiduría, Enoc se encargó de que su hijo creciera aprendiendo el temor reverente y la rectitud que ya definían a su familia. Sin embargo, él sabía que su misión iba más allá de la educación de su descendencia. Intuía que su linaje estaba destinado a hechos grandiosos y a la vez terribles. Su presentimiento le indicaba que el mundo se encaminaba hacia un punto crítico, un momento en el que se revelaría la justicia de Dios, y esa certeza no era una mera sensación pasajera, sino una comprensión profunda, como si pudiera imaginar en su mente las futuras generaciones, incluida aquella que presenciaría una gran inundación. Con el paso de los años, Matusalén creció bajo la guía de Enoc, integrándose en un linaje que se volvería crucial para el destino de la humanidad. Enoc vivió para ver a la generación de su nieto Lamec y luego la de Noé. En Noé notó un brillo especial en sus ojos, un reflejo del mismo llamado hacia un propósito superior que él había sentido, y aunque quizás no conociera el futuro de Noé en detalle, en su corazón percibía que su nieto tendría un papel fundamental en los designios de Dios. Así Enoc continuó siendo el pilar de su familia, un ejemplo vivo de fe y comunión con Dios. Cada jornada junto a Matusalén y sus descendientes le recordaba que formaba parte de algo mucho mayor. En los ojos de sus hijos y nietos veía reflejada la continuidad de su camino, sintiendo que el Creador les preparaba el sendero mientras su propio destino se acercaba, colmado de misterios cada vez más palpables.
Con el tiempo, la cercanía de Enoc a Dios se intensificó hasta el punto de que parecía no pertenecer enteramente a este mundo. Era como si su alma habitara en un espacio intermedio entre el cielo y la tierra, envuelta en una comunión tan profunda que nadie a su alrededor podía comprenderla. Mientras otros lidiaban con sus conflictos y pasiones mundanas, Enoc avanzaba en silencio, sumido en una paz que trascendía las preocupaciones terrenales. Su relación con Dios alcanzó tal nivel de intimidad que a menudo parecía ausente, como si su mente y espíritu residieran en otra dimensión. Vivía en una frecuencia invisible, conectado a algo tan real para él como el suelo que pisaba, y ya no necesitaba palabras para comunicarse con el Creador. Bastó un pensamiento, un suspiro, para que Enoc sintiera la respuesta de la presencia divina de manera sutil pero poderosa. Esa conexión lo fue separando cada vez más de lo terrenal y acercándolo a lo eterno. Su intensidad espiritual se percibía en todos los que lo rodeaban, quienes notaban en él una luz singular y una calma, que a la vez inspiraba y desconcertaba. Era un enigma viviente, un hombre que transitaba la tierra, pero cuya esencia parecía ya habitar en los cielos. Día tras día percibía la cercanía de un llamado superior que trascendía el tiempo y el espacio, un destino más allá de toda comprensión humana. Y entonces ocurrió algo inexplicable. En un día aparentemente ordinario, en medio de su silenciosa búsqueda de Dios, Enoc desapareció de repente. Familiares, vecinos y todos los que lo conocían lo buscaron en cada rincón llamándolo por su nombre, y visitando los lugares que solía frecuentar, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. No quedó rastro alguno, solo el vacío donde, hasta hace poco, residía ese hombre único cuya presencia irradiaba una paz que ahora todos extrañaban. La noticia de su desaparición se difundió rápidamente y se contó con asombro. Algunos llegaron a creer que Dios mismo lo había tomado, mientras otros se mostraron perplejos y trataron de hallar una explicación más mundana, pero ninguna respuesta pudo saciar la inquietud de los corazones. Enoc ya no estaba entre ellos, y ese hecho era innegable. Para quienes lo conocían bien, su ausencia tenía un cierto sentido, como si toda su vida hubiera sido un presagio de ese momento. Siempre había sido distinto, como alguien perteneciente a otra realidad. Quizás, pensaron, Dios realmente se lo había llevado. Quienes habían sido testigos de su fe, de la profunda paz que emanaba y de su manera de vivir, no podían imaginar otra explicación. Así, Enoc se transformó en leyenda, en un misterio, un hombre que nunca conoció la muerte, pero que, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció como el viento, dejando solo el silencio de un destino que nadie llegaría a comprender por completo. Su desaparición sembró un enigma que pareció tocar el alma de todos los que lo rodeaban. Las narraciones sobre él adquirían un tono casi sagrado, como si fueran ecos de una divinidad. Se contaba que Dios se lo había llevado porque su vida terrenal ya no podía albergar tanta proximidad al cielo. Así, Enoc se transformó en una leyenda viviente, demostrando que, al andar con Dios con un corazón puro, es posible trascender el destino humano. Su ausencia sumió a la gente en un profundo silencio, llevándola a reflexionar sobre el significado real de su partida. Muchos interpretaron su desaparición como una metáfora poderosa, un recordatorio de que caminar con Dios puede ser tan profundo que va más allá de los límites de la existencia común. Otros alzaban la vista al firmamento en busca de respuestas, preguntándose dónde se encontraba aquel hombre que una vez transitó entre ellos y que ahora parecía morar entre las estrellas. Quienes tuvieron el privilegio de conocer a Enoc en vida atesoraban cada detalle de su presencia, la serenidad en su mirada, sus palabras llenas de sabiduría y la paz que emanaba. Su historia se fue transmitiendo de generación en generación, como si de un tesoro sagrado se tratase. Con el tiempo, Enoc llegó a ser no solo un hombre de fe, sino también un puente entre el mundo visible y el invisible, recordándonos siempre que hay mucho más en la vida de lo que se percibe a simple vista. A medida que se difundían estas historias, surgió una renovada esperanza. Enoc dejó un legado, un camino de fe y cercanía a Dios que muchos deseaban seguir, convencidos de que, al caminar con el Creador, les aguardaban destinos extraordinarios. Ese deseo se propagó de forma silenciosa, como un sutil llamado que día tras día
esperaba a quien se atreviera a responder. Con el paso del tiempo, la historia de Enoc se erigió en un símbolo de misterio y esperanza para todos quienes la escuchaban. No era solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino aquel que experimentó la presencia de Dios de forma tan intensa que traspasó la barrera entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc representaba la evidencia de que el Creador estaba mucho más cerca de lo que se imaginaban, y que seguir sus pasos era una invitación a una vida que superaba las limitaciones humanas. Cada aspecto de su relato se contaba con profunda reverencia. El hombre que caminó con Dios, que vivió entre la gente, y sin embargo llevaba en su interior el resplandor de lo invisible, fue recordado por sus pasos, su fe y su manera de ver el mundo. Aunque Enoc no fue perfecto, su entrega y dedicación eran innegables. Eligió el camino de Dios en una época en la que pocos lo hacían. Su vida se convirtió en una carta abierta, que incluso después de su partida, continuó inspirando a muchos a seguir sus propios pasos de fe. Los ancianos murmuraban su historia en las noches estrelladas, y los jóvenes, con los ojos llenos de asombro, sentían en sus corazones ese mismo llamado. Enoc vivió con tal devoción que se volvió eterno en la memoria del pueblo, creando un vínculo invisible que los unía al propio Creador. Así, su relato comenzó a resonar a través de las generaciones, recordándonos que, al caminar con Dios, podemos llegar a tocar lo eterno, y quizás algún día formar parte de ese sagrado misterio. Aunque la historia de Enoc es antigua, permanece viva como un susurro, que se extiende a lo largo del tiempo, trayendo consigo lecciones profundas. Lo extraordinario de su viaje no radica únicamente en el hecho de que Dios lo llevó sin conocer la muerte, sino en la manera en que vivió con un corazón entregado y un deseo insaciable de estar cerca del Creador. Enoc nos enseña que caminar con Dios no se trata de distanciarse o de algo inalcanzable, sino de una elección consciente y de una intimidad que se renueva cada paso, a cada día. Su vida demuestra que la verdadera fe es silenciosa, profunda y se plasma en las pequeñas decisiones cotidianas. Enoc nunca buscó el reconocimiento ni la gloria. Vivió para Dios y ese fue su mayor triunfo. La sencillez con la que transitó su camino junto al Creador nos recuerda que, al final, lo que verdaderamente nos define es la calidad de nuestra comunión con Dios, mucho más que las obras o posesiones materiales. En cada generación hay quienes responden al llamado de caminar de forma más íntima con Dios, y la historia de Enoc sirve para recordarnos que ese viaje está al alcance de todos. Él nos inspira a buscar esa paz y esa conexión tan profunda que trasciende la comprensión humana y nos acerca a lo sagrado. Quizás, al igual que Enoc, nunca lleguemos a comprender por completo lo que se oculta al final de este camino, pero su ejemplo nos mostró que, al decidir caminar con Dios, nos vinculamos a algo mayor que nosotros mismos, algo eterno y lleno de misterios. Si te conmovió la historia de Enoc y deseas descubrir más relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones aún más poderosas de la Biblia.